Saludos chicos, bueno, pues seguimos trabajando con ley de senos. Antes de comenzar con la dinámica de este video, vamos a resolver el ejercicio de la sesión anterior. En esa sesión yo les pedí que ustedes trazaran un triángulo ABC, ajá, donde el ángulo A mide 40 grados, el ángulo B mide 60 y el lado A mide 2.8. De manera que la figura debió quedar como esta y recuerden que la asignación de lados es de la siguiente manera. El lado que está enfrente del ángulo B es el que se va a llamar B minúscula. El lado que está enfrente del ángulo A es el que se va a llamar A minúscula y el que está opuesto a C pues va a ser C minúscula. Obviamente el ángulo A mide 40 grados, que es el que aparece aquí. El ángulo B mide 60 grados, que es el que aparece acá. Y el C ustedes deberán calcularlo. Entonces, bueno, parece que no se distingue muy bien, pero la figura debió quedarles de la siguiente manera. Ángulo A con 40 grados, ángulo B con 60 grados y lado A con 2.8 centímetros. De esta manera debieron trazar su figura. Obviamente esta es C mayúscula, este lado es C minúscula y el lado opuesto al ángulo B va a ser B minúscula. Hasta aquí ya debemos estar todos para poder desarrollar la actividad de esta sesión. Entonces voy a borrar esto y les voy a compartir el ejercicio que vamos a desarrollar como ejemplo. Y bueno, es el siguiente. Lo vamos a ir leyendo y voy a ir realizando el desarrollo aquí en el pizarrón para que ustedes vean cómo va a quedar el triángulo. En este caso se trata de un ejercicio, ajá, en el que se presenta una situación. No se les dan los datos como en el que ustedes van a desarrollar. Entonces, lo voy a leer y voy a ir haciendo el proceso. Dice, para visitar el volcán Jorullo en Michoacán, se encuentra una ranchería en uno de sus lados. Entonces, vamos a suponer que la ranchería se encuentra de este lado, ¿sí? Entonces, aquí le voy a asignar un punto y lo voy a denotar con la letra R mayúscula. Después, dice que que en línea recta, a la misma altura, es decir, debe aparecer algo como esto, eh, un refugio para alpinistas. Entonces, el refugio yo lo voy a denotar con una letra A mayúscula, nada más para que no se confunda otra vez con la R. Y dice, para hacer un mapa de la región se necesita calcular la distancia en línea recta entre entre estos dos puntos. Se hacen mediciones con un geodímetro y se ve que la distancia de la ranchería a la cúspide del volcán, o sea, el volcán lo voy a ubicar hasta este punto, le voy a poner una V, ajá, de volcán, y dice que la distancia entre estos dos es de 2000 metros. Con un ángulo de elevación de 40 grados con 32 segundos, perdón, minutos y 30 segundos. Ese ángulo de elevación se encuentra aquí, 40, 32 y 30 segundos. Ese es el ángulo que aparece ahí. Después dice que el ángulo de elevación del refugio a la cúspide, o sea, este otro lado, este ángulo, mide 52 grados con 25 minutos. Ajá. Dice cuál es la distancia entonces entre entre estos dos puntos, entre la ranchería y el refugio. Nosotros queremos calcular la distancia que aparece aquí. Esta es la variable que queremos calcular, ¿sale? Entonces, una vez que ya explicamos cómo se va a desarrollar el ejercicio, bueno, voy a quitar todos los demás elementos para poder hacer la asignación. Entonces, volvemos a la pantalla donde presentamos ya el ejercicio. La ranchería con su distancia hacia el volcán de 2000 metros, el ángulo de elevación de 40 grados y con respecto al refugio yo le puse a este punto y V al volcán. También indiqué aquí la longitud de este ángulo que es de 52
grados. Y lo que quiero calcular es precisamente la distancia entre el punto R y el punto A. Entonces, bueno, vamos a obtener estos resultados utilizando precisamente una de las dos leyes, ya sea ley de cosenos o ley de senos. Así es que vamos a analizar la información que tenemos. Entonces, de este modo, voy a quitar los elementos que me sobran. Por ejemplo, aquí yo puedo observar que en realidad lo que tengo es un triángulo, con las siguientes dimensiones. Tengo este ángulo A mide 52 grados y 25 minutos. Tengo el punto R y mide un ángulo de 40 grados, 32 minutos con 30 segundos. Y este lado, que se va a llamar A minúscula, precisamente porque es el opuesto al ángulo A, mide 2000. En este caso son 2000 metros, pero en realidad no me interesan las unidades todavía. Y acá tengo ubicado el punto V con un ángulo que en realidad no conozco, pero ahorita vamos a mencionar. Entonces voy a borrar la figura de arriba para que nos dé un poco más de espacio. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a calcular? Primero, vamos a determinar el valor del segmento V minúscula, que es el que está aquí abajo. Este es el que estamos buscando. Y además va a ser posible también calcular el valor del segmento R minúscula. Entonces, pongan atención a este proceso porque es el mismo que ustedes van a desarrollar. Lo primero que yo tengo que ver, pues sería si tengo alguna de los casos para aplicar ley de cosenos. Obviamente, como estamos hablando de ley de senos, pues es la fórmula que voy a aplicar. No me voy a detener en este proceso, pero es lo que se debería hacer en un proceso real. Es decir, yo tendría que identificar si tengo los tres lados, que es una de las opciones para ley de cosenos, pero pues no los tengo, evidentemente. La otra es que me den dos lados y pues solo tengo uno, o sea, no aplica ese caso. Y bueno, como ninguna de estas aplica, tengo que utilizar forzosamente la ley de senos para este triángulo. La voy a escribir aquí arriba, con los datos que tenemos. Entonces, tengo el ángulo R y voy a colocar aquí seno del ángulo R entre el segmento R. Después tengo el seno del ángulo A entre el segmento A. Y finalmente tengo el seno del ángulo B entre el segmento B minúsculo, ¿sí? Recuerden, la notación del triángulo me va a permitir establecer la fórmula para ley de senos. Tengo R mayúscula, que sería este ángulo, y enfrente coloco la minúscula. Tengo A mayúscula y enfrente la minúscula. V mayúscula y enfrente la minúscula. Siempre traten de estructurarlo de esta manera. Ahora, como ya entendimos toda la situación y ya tenemos la figura, vamos a hacer la sustitución de los valores para ver qué es lo primero que podemos calcular. Entonces, en el lugar de R, yo voy a colocar la medida del ángulo. En este caso, el ángulo es de 40 grados. ¿Se ve? Sí. 40 grados, 32 minutos y 30 segundos. Así quedaría. R, no sabemos cuánto mide, así es que lo dejo indicado solamente. El valor del ángulo A, si lo tengo, lo voy a borrar y voy a colocar los 52 grados con 25 segundos. Y después tengo el valor del seno de, perdón, aquí antes, el valor de A también lo conozco, son los 2000 metros que me da como hipótesis. Entonces los voy a cambiar, me quedaría así. Y luego tengo el seno de V entre B. Ahora, en este caso, nosotros tenemos aquí una ventaja. Yo conozco ya la medida de dos ángulos. Utilizando la propiedad de que la suma de los tres ángulos interiores es 180, voy a restar estas dos medidas angulares y voy a obtener el tercer ángulo. Recuerden que en la calculadora debe estar en grados para poder hacer las operaciones de manera correcta. En caso contrario, los resultados que ustedes obtengan, bueno, pues serán erróneos. Entonces,
tenemos que calcular 180 menos 40 grados. Voy a presionar la tecla que tiene una bolita, una comilla y luego dos comillas juntas, con 32 minutos y 30 segundos. Ahí yo, por ejemplo, bueno, pues tendría el resultado 180 menos 40 grados, 32 minutos y 30 segundos. Y finalmente obtendría la resta con estos valores que aparecen en el ángulo A. Vayan haciendo la operación ustedes también para que puedan desarrollar el ejercicio. Entonces, en este caso, yo tengo esta calculadora, así es que aquí voy a colocar el número 180, que es el total de grados. Enseguida le voy a restar, y voy a colocar 40, que es el primer ángulo. Para colocarle los grados, busco la tecla que aparece aquí. Esta es la que describí hace ratito. La voy a presionar, en la pantalla sale precisamente una bolita. Después coloco 32 y vuelvo a presionar la misma tecla. Y luego 30 y la misma tecla, ¿sale? Aquí mismo le voy a restar el otro ángulo de 52. Entonces coloco menos, y coloco 52 grados, 25 minutos. Y ahora sí que ya tengo toda la expresión, simplemente le doy igual y observen el resultado que obtuve. Para transformarlo a grados, minutos y segundos, vuelvo a presionar esta misma tecla. Y entonces ya tengo la medida del tercer ángulo. En este caso, el ángulo V tiene esta medida, ¿sale? Debe aparecer lo mismo en su calculadora. Aquí V es 87 grados, 2 minutos y 30 segundos, ¿sale? Y V pues no la conocemos. Entonces, aquí en la parte en donde ustedes tengan espacio, coloquen precisamente que así obtuvimos el valor del ángulo V. Pues 180 menos la medida de R menos la medida de A. Y el resultado, pues fue precisamente 87 grados, 2 minutos, 30 segundos. Entonces, hasta ahí ya tenemos este valor, ¿sí? Ahora, observen la expresión de arriba. Nosotros, en este caso, tenemos todavía dos valores desconocidos, que son R y que son V. Entonces, como nosotros lo primero que queremos calcular es la distancia entre la ranchería y el refugio de alpinistas, lo primero que vamos a hacer es obtener el valor de V minúscula. Entonces, voy a borrar la figura y toda esta parte para describir el proceso. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular V. Para ello, voy a tomar una fracción que tenga los dos valores conocidos y obviamente la tercera, porque es ahí donde está la V. Entonces, la única fracción que tiene los dos valores, tanto del ángulo como del lado, es precisamente la que está en el centro. Entonces, voy a considerar primero esta igualdad para aplicar la regla de 3, ¿sale? Entonces, observo, ya que tengo mis tres datos, observo cuáles son los que están pues en forma diagonal. En este caso, el 2000 y el seno de 87 grados son los que están en diagonal. Estos dos números son los que yo voy a multiplicar y luego el resultado lo voy a dividir entre el valor del seno de este ángulo para obtener el valor de V. Entonces, todo esto que dije lo voy a escribir aquí abajo. El valor de V es igual a 2000 por el seno de 87 grados, 2 minutos, 30 segundos, entre el seno de 52 grados, 25 minutos. Entonces, de esta manera voy a obtener el valor de V, V minúscula. Ahora, así como aparece en la expresión, ustedes deben teclearlo en la calculadora.
Si no colocan la expresión, o más bien la función seno, el resultado va a ser incorrecto. Entonces vamos a colocar nuevamente en la calculadora 2000, en este caso, por el seno. Recuerden que la función seno está ubicada en esta teclita. La voy a presionar, ahí está. Y voy a abrir un paréntesis para colocar el ángulo. Recuerden presionar la tecla que dice grados, minutos y segundos. Voy a poner 87 grados, 2 minutos y 30 segundos. Y cierro ese paréntesis. ¿Sale? Le voy a dar igual. Bueno, de una vez lo colocamos todo. Después de cerrar el paréntesis, coloco el signo entre para realizar la división. ¿Sí? Y ahora vuelvo a presionar la tecla seno. Ahí está. Y abro nuevamente un paréntesis para escribir el ángulo de abajo, 52 grados, 25 minutos. Y ahora sí, cerramos el paréntesis y le damos igual. Entonces, esperamos a que la calculadora haga su magia y ya tenemos el resultado que corresponde a V, que es la distancia entre la ranchería y el refugio para alpinistas. Son 2520.40, ¿sale? Entonces, la V se obtuvo de esta manera. Ya puedo hacer el reemplazo en la fórmula que tenía, ¿sí? Entonces, este sería el valor de V. Hasta aquí, espero que no haya dudas. Voy a borrar esta parte. Entonces, la V se reemplaza por 2520.4. Este es el primer valor que obtuvimos. Y ahora voy a calcular el valor de R también, aunque el ejercicio no me lo pedía, solamente para ejercitar nuevamente el uso de la regla de 3. Ahora, ya que tengo dos fracciones completas, que son la que están en medio y la última, en realidad puedo usar la que a mí más me guste, ¿sale? Solamente porque son números enteros, voy a utilizar nuevamente la de 2000, ¿sale? Pero eso no quiere decir que haya algún cambio si yo utilizo la otra. Entonces voy a ocupar esta y voy a obtener el valor de R. Nuevamente, R va a ser igual y multiplico los que están en diagonal, que son estos dos. 2000 por el seno del ángulo de 40 grados, 32 minutos, 30 segundos, entre el seno del ángulo de 52 grados, 25 minutos. Y vuelvo a introducir todo este proceso en mi calculadora. Recuerden que hace ratito lo hicimos todo de un solo jalón. Entonces colocamos 2000 nuevamente, seno, que es la función que tenemos aquí, y abro un paréntesis, coloco 40 grados, 32 minutos, 30 segundos, cierro el paréntesis, me queda así, entre y vuelvo a colocar el seno para escribir el ángulo de abajo. 52 grados, 25 minutos. Cierro el paréntesis y damos igual. El resultado que deben obtener es 1640. Entonces, R es igual a 1640.45. Aquí estoy redondeando, que sale 44 y enseguida un 8. Entonces, por eso redondeo a centésimas. Entonces, este sería el resultado del valor de la letra R. Entonces, ustedes en su libreta, si están haciendo el apunte de este video, bueno, ya tienen la ilustración y ya saben dónde debe ir cada uno de estos resultados. Entonces, voy a borrar esta parte. Y, bueno, lo que les corresponde hacer a ustedes, precisamente en su ejercicio, con respecto a la figura que hicimos al inicio de este video, es calcular primero la medida del ángulo C. Lo hicimos en este ejercicio. Y después calcular la medida de los lados B y C. ¿Sale? Entonces, vuelvo a colocar la figura que les toca a ustedes. Es ángulo B, ángulo A, ángulo C, lado A, lado B y lado C. Sabemos que el ángulo B mide 60 grados, el ángulo A mide 40 grados y además el lado A mide 2.8 centímetros. Entonces, les toca obtener el valor de A
la medida del ángulo C y también la medida del lado C. Pues manos a la obra porque tienen muchas cosas por hacer.